Cada Navidad la misma historia circula en las redes sociales. Coca-Cola inventó a Santa Claus, o al menos le dio una apariencia completamente nueva en los años 30. Ellos son la razón por la que su traje es rojo. Después de todo, es el color de Coca-Cola. Pero esto es un disparate. Primero, un poco de historia. Santa Claus evolucionó a partir del Papá Noel medieval, la representación mítica de la Navidad, y de San Nicolás de Mira, un hombre de ascendencia griega nacido en la parte del Imperio Romano que hoy se llama Turquía, en el siglo III después de Cristo. La representación más antigua conocida de San Nicolás, un icono realizado en el siglo VII u VIII después de Cristo, actualmente en el monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí, Egipto. Aunque se sabe muy poco sobre su vida, existen muchos mitos y milagros relacionados con él. Una de estas historias describe cómo Nicolás salvó a las hijas de un hombre pobre de la prostitución, lanzando a escondidas monedas u oro para sus dotes por una ventana abierta. También se dice que calmó el mar durante una tormenta, y que cuando descubrió que un carnicero había secuestrado, asesinado y encurtido a 3 niños, San Nicolás los resucitó. Nicolás no tardó mucho en convertirse en el santo patrón de los niños, los pobres, los marineros, las prostitutas, los solteros y muchos más. Se fundaron iglesias en su honor y, en varias partes de la Europa medieval, San Nicolás se celebraba anualmente con su propia festividad, el 6 de diciembre, o alrededor de esa fecha. Sigue siendo popular en muchos países, especialmente en los Países Bajos, donde las monedas son uno de los regalos tradicionales, al igual que las que les dio al padre y a las hijas pobres. Aunque hoy en día las monedas están hechas de chocolate, cuando los primeros inmigrantes holandeses llegaron a América, trajeron consigo sus tradiciones y comenzaron a celebrar la víspera de San Nicolás en colonias como Nueva York y luego Nueva Ámsterdam. En Gran Bretaña tenían a Papá Noel, los alemanes tenían a su Weihnachtsmann, y, con el tiempo, las tradiciones y la historia se mezclaron, dando origen a Santa Claus. Y a medida que su historia cambiaba, también lo hacía su apariencia. Durante mucho tiempo se le representó de muchas maneras diferentes, con todo tipo de atuendos, a veces gordo, a veces delgado, a veces de rojo, a veces de verde. Pero para la década de 1850, retratarlo con un traje rojo ya se había convertido en el look más popular que los otros colores. No hay una sola persona a la que se le pueda atribuir la invención de la apariencia actual de Santa Claus. Esta evolucionó a lo largo de los siglos y fue modificada por muchas personas de diversas maneras. Algunos ya se parecían un poco al Santa Claus de hoy. A veces incluso vestía de rojo. Cuando el ilustrador Thomas Nast comenzó a hacer dibujos relacionados con la Navidad para la revista Harper's Weekly, su arte y la forma en que representaba a Santa se hicieron muy populares. En la edición del 29 de diciembre de 1866, se publicó una gran imagen de 2 páginas hecha por Nast, que combinaba partes de la tradición que conocía de su infancia en Alemania con el poema de Clement Clark Moore de 1822, Una visita de San Nicolás, mejor conocido como Era la noche antes de Navidad, que algunos académicos afirman que en realidad fue escrito por Henry Livingston Jr. El dibujo se titulaba Santa Claus y sus obras, y representa a Santa ya con un aspecto muy familiar y con casi todos los ingredientes familiares de la historia. El reno, el taller, un libro con niños que eran traviesos o buenos. Está prácticamente todo allí. Y aunque Santa es muy pequeño, del tamaño de un niño, ya es bastante rechoncho. Sus dibujos fueron incluidos en varias publicaciones y pequeños libros sobre Papá Noel, pero siempre que estos se imprimían en color, a Papá Noel se le daba un traje marrón o rojizo. Esto fue incluso antes de que se inventara Coca-Cola. Aún así, había otras versiones de Santa Claus en esa época, e incluso el Santa Claus de Nast no era exactamente el mismo que conocemos de los anuncios de refrescos de los años 30. Pero para la década de 1920, Papá Noel, tal como lo retrataba Coca-Cola, y con su aspecto actual, se había convertido en un personaje muy popular que aparecía con frecuencia en portadas de revistas y anuncios. Especialmente gracias a ilustradores como Norman Rockwell y Joseph Christian Leyendecker, un Papá Noel corpulento y redondo con traje rojo, con ribete de piel, gran barba blanca, botas negras, cinturón, etc. Se había convertido en una imagen familiar en Estados Unidos y, posteriormente, en el mundo, antes de que Coca-Cola lo consiguiera. Aquí hay una galería de Santa Claus, representado en revistas, anuncios y postales, incluso vendiendo bebidas,
Todo publicado antes de la campaña de Coca-Cola de 1931. ¿Qué piensas? ¿Te parece familiar al Santa Claus que conocemos hoy? En la década de 1920, Coca-Cola comenzó a usar a Papá Noel en su publicidad. Y en 1931 decidieron iniciar una campaña dedicada exclusivamente a él. Le pidieron al increíblemente talentoso Haddon Sundblom que ilustrara sus anuncios. Durante décadas, el Papá Noel de Sundblom fue utilizado por Coca-Cola y su Papá Noel fue visto en todo el mundo. Hasta el día de hoy, la compañía usa un Papá Noel basado en el diseño de Sundblom. El artista puso algo de su propia imaginación y gusto en cómo dibujó a Papá Noel, pero ya sabemos que Papá Noel se veía bastante bien como lo conocemos antes de que Sundblom comenzara a dibujarlo. Por supuesto, tener una de las marcas más grandes del mundo inundando los medios, las calles y las tiendas con la representación de Papá Noel, que ya era muy popular en los Estados Unidos, jugó un papel importante en asegurarse de que más personas también comenzaran a ver a Papá Noel de esta manera y se olvidaran de los que vinieron antes. Y tristemente, olvidándose por completo del verdadero San Nicolás. Aunque, en un giro ligeramente confuso, el viejo San Nicolás medieval todavía sigue visitando países de toda Europa solo para ser seguido de cerca por su clon Santa, ambos vestidos de rojo. Si les interesa saber más, pueden leer este libro, el cual su autor es el creador del artículo que acabo de usar para el video. Dejaré sus redes sociales en la descripción. Fuentes: Thomas Nast, caricaturista político, por G. Chalmers Vinson. El santo que quería ser Papá Noel, la verdadera vida y las pruebas de Nicolás de Myra, de Adam C. English. 5 cosas que nunca supiste sobre Santa Claus y Coca-Cola, según Coca-Cola. Sin Pietengilde. La revisión del dominio público. Centro San Nicolás.